interés por pintar imágenes ha derivado en construir un sistema de abastecimiento visual de diferentes áreas. Por un lado está la historia del arte. Desde el principio me interesa la pintura, los clásicos y sobre todo lo ocurrido alrededor de ella en los últimos 150 años. Paralelamente comienzo a interesarme por la imagen en movimiento. Cine, TV, video, ordenador, internet. Además, en gran medida me interesa la arquitectura, tanto física como virtual, la música electrónica en sus vertientes más experimentales, el diseño gráfico por sus posibilidades comunicativas en torno a ideas como la imagen corporativa o la publicidad, las ciencias, en especial las matemáticas. En estos 15 últimos años he utilizado estos medios como lugares de búsqueda, como referencia visual para dotar a mi experiencia diaria y práctica artesanal. De la pintura de un contexto que hace referencia a conceptos derivados de la cultura digital. En concreto, me siento cercano al zapping, simulacro, cut-up, recreación de atmósferas reales o virtuales. Copy, paste, layers, zapping, gráfica digital. Para realizar las pinturas, me muevo en los conceptos de simulacro y de imaginario, que me conducen a la construcción de una realidad inexistente, pero a la vez muy física. Aparentemente hay una contradicción entre lo figurativo y lo imaginario que trato de resolver. En mi pintura, aprovecho los recursos dados por la televisión, el cine, el ordenador, el vídeo. Vivo inmerso en una cultura que procede de mi propio aprendizaje. Estoy más ligado a la cultura de la imagen que a la escrita, y en todos los sentidos pertenezco más al zapping que a la concentración. Pienso que la etapa de formación de un artista no acaba nunca. En lo técnico puede llegar a un total dominio y madurez, pero en lo creativo está constantemente creciendo y avanzando, buscando territorios inexplorados que le pueden llevar a lo nuevo. Concibo toda mi trayectoria como una permanente experimentación, una huida de lo simple en los planteamientos y en los recursos. Algo que me obsesiona para mi obra es la ruptura de la continuidad, tanto temporal como espacial. En cine se llama jump cut. Y procuro comunicar sensaciones parecidas en el espectador. La pintura siempre ha tratado las imágenes dominantes de la sociedad. Desde mi perspectiva, hoy día esas imágenes no son la naturaleza o la humanidad, sino la realidad virtual que nos rodea. Una realidad que conocemos gracias a los conocimientos científicos o tecnológicos, la publicidad que nos domina por medio de la televisión, o la información sin límites, pero superficial, que nos ofrece la informática. La pintura me sirve para interpretar nuestro mundo e intento por medio de mi trabajo buscar esta interpretación, al mismo tiempo que me interrogo sobre la posibilidad de la pintura como medio para ello. A menudo recurro a las teorías matemáticas de las combinaciones y permutaciones, sin pretensiones teóricas o científicas, pero repitiendo constantemente los motivos. Actualmente me siento influenciado por los recursos originados en el campo del diseño gráfico. Intento buscar puentes de unión entre la pintura tradicional y la luminiscencia opaca de las pantallas de ordenador para construir imágenes nuevas. Este crear continuo da importancia al hacer, entre la manualidad y la estética de la tecnología.
una cuestión de piel. Manuel Segade. Es tradicional considerar una pintura o un cuadro como una ventana abierta a lo real. En el caso de Ismael Iglesias, el cuadro es una superficie aparentemente abstracta, pero que transparenta referencias de un modo inquietante. Cuanto más se detiene uno en observarlas, más empiezan a recordar sus formas, diseños, ideas preconcebidas de realidad virtual. Paisajes tecnológicos retroextraños, diseños fractales generados por computador. Todo remite a diferentes guiños de la cultura visual multimedia. Parece que la ventana ya no se abre al mundo real, sino al mundo de la representación en el que se viven más experiencias hoy por hoy. Precisamente por su calidad de ventana, colocar un cuadro en una pared suele provocar la sensación de una apertura. En este caso, la colocación tiene algo de instalación. Más que una apertura, es una falla, un cambio de textura que resalta la ambigüedad del espacio, que se vuelve trama misma, como lo virtual. Un artificio que está entre lo real y lo otro. El lenguaje repetitivo, decorativo, genera multitud de aberturas a nada, porque no deja de remitir a la textura en superficie. Las pieles envolventes de las pinturas rompen la continuidad espacial, pero también la temporal de la contemplación. En cierto modo, es una sensación narcótica, pero esta sensación, como en las drogas, es de primera mano. Aunque sea artificial, son pinturas que perturban la propia posición del espectador, el adentro y el afuera, en su reinterpretación del lugar en el que se ubican. Resulta curioso que esta encarnación digitalizada de los problemas del espacio sea manual. El caso de un pintor es el de un virtuosismo digital, nunca mejor dicho, el del espectador, en cambio, es un caso ocular. El desciframiento del cuadro es un vaivén en el espacio óptico, lleno de trampas de la representación. El ojo baila en el hueco de la ventana, en la pared y en la superficie del cuadro, una y otra vez. Las pinturas son una vibración de posibilidad que en cada serie parecen generadas matemáticamente, con una reglamentación estricta, pero con consecuencias imprevisibles. Al fin y al cabo, un engaño óptico no deja de ser una verdad para el cerebro. Y esta pintura es consciente de que no es más que una piel, un epidermis donde se reflejan todos los accidentes, las mutables circunstancias de los cuerpos sólidos en la sociedad informacional.
Prácticas bastardas entroncan una línea cuya trayectoria surca el arte del siglo XX, la de las prácticas del arte en la era de su reproducibilidad técnica, desde la evidencia del corta y pega, en que cualquier papel impreso podía pasar por el filo del cuchillo de la cocina vanguardista, hasta la sutura imperceptible de la cirugía estética propiciada por el flujo digital de las imágenes. Prácticas bastardas recoge los residuos de mi práctica cotidiana, los restos de mi oficio de pintor, los desechos que generan mis pinturas como organismos vivos. Rebusco entre los materiales de desecho de las imprentas, recojo pruebas fallidas de impresora, me sirvo de revistas deshojadas en las que operar, según la lógica de apropiación y fragmento que caracteriza la fotografía, diseccionar y adherir, ocultar y mostrar, destruir y construir. Mis cuadros mudan en el proceso de elaboración, generan una piela de las cintas adhesivas de las que me sirvo para facilitar la aplicación de la pintura. En un momento para que el cuadro viva, esa piel la de ser retirada, pero como una serpiente que se resistiera a abandonar su vieja muda. No consigo desprenderme del envoltorio, no soy capaz de simplemente tirarlo a la basura. En más de una ocasión los ovillos de cintas han sido expuestos junto a los cuadros que han envuelto. Llevan en sí la pintura como acción y como materia. Son también útiles las páginas de revista, estratégicamente colocadas sobre el lienzo haciendo reservas. La brocha puede ir y venir despreocupada una vez, otra, y esas páginas son acumuladas. Cuando observo, los brochazos viven con la página impresa modificándola. Ocultan o muestran imágenes y textos. Es entonces cuando decido poner en relación los residuos, cuando la cinta pintada se somete al corte del montador de fragmentos sobre las páginas manchadas. La página de revista, que no es cualquier revista sino una que habla de arte, ha servido como herramienta y sobre ella ahora se sitúan las pieles de la pintura, las mudas, los despojos se juntan allí sobre la mesa del taller del laboratorio, en el lugar para la experimentación. En un tiempo para el encuentro fortuito, para el error sin consecuencias, cuando nada parece definitivo, la elección surge sin apenas violencia. Lejos de las grandes decisiones sobre el muro, el temor a equivocarse no existe. Las posibilidades son múltiples, como si tan solo tonteara con los residuos de los sistemas del arte. Los fragmentos de cinta pintada se sitúan sobre imágenes y textos, y un nuevo proceso de producción se pone en marcha. En la cíndula andar se encuentra el comienzo de la serie. La cinta adhesiva talla el texto formando una segunda piel, una textura mateica y colorista sobre la inmaterialidad y asepsia visual de la serie tipográfica. Sin embargo, el título continúa legible. El gesto supone quizá una llamada a aquella lectura previa a cualquier idioma de la que hablaba Benjamín, un deseo de poder observar el arte entre la desbordada diversidad de objetos elaborados por nuestra cultura visual, como lo que no puede ser escrito, lo que escapa por anterior a cualquier discurso. Pero quizá hable también del fin de los lenguajes, de la dedicación exclusiva a la disciplina como lenguaje dado en un mundo de híbridos, mestizajes, simultaneidades. El proceso no termina en la materialidad del collage sobrepintado. Este no es más que un pequeño objeto en la intimidad del estudio. Después, el segundo obturador se pone en marcha. José Luis Brea denominó a ese proceso de manipulación en el ordenador como segundo dispositivo de modulación de las imágenes, como actualización y expansión de la vieja técnica del fotomontaje. El collage se desmaterializa a introducirlo en el escáner y al tratarlo en la pantalla se transforma. Cambia de escala y de color, aparecen negativos como si las fotografías hubieran invocado los fantasmas del origen. Surgen nuevas imágenes al yuxtaponer fragmentos sobre el mismo cristal. Entre
Otras impresas podrían ser reconocidas como un nuevo soporte donde continuar la acción. Prácticas bastardas hace alusión al mestizaje, a la mezcla de linajes, lenguajes, pero el término bastardo contiene también la duda sobre el origen. Adelina Moya.